preparados para un Wow. viaje culinario que nos llevará a través de continentes y tradiciones. Sí, un plato que a pesar de sus humildes ingredientes ha conquistado paladares en todo el mundo. Exacto. Y lo que me intriga es que, a pesar de su popularidad, su origen es un misterio en nuestra fuente. La Wikipedia no da una respuesta clara sobre dónde y cuándo se originó la col rellena. Es cierto, su origen se pierde en la historia, pero podemos especular que probablemente surgió de la necesidad de aprovechar al máximo los recursos disponibles. La col, un cultivo abundante en muchas regiones, se convirtió en el recipiente perfecto para rellenos diversos. Claro, como una especie de paquete culinario adaptable a los ingredientes de cada región. Ajá. Es interesante pensar en cómo la creatividad surge de la necesidad, ¿no? Totalmente. Yeah. Y esa creatividad se refleja en la increíble variedad de nombres que recibe la col rellena en todo el mundo, en Lituania. Por ejemplo, se llama balanderiai, que significa pichoncitos. Pichoncitos, qué curioso. Y en Polonia, En Polonia también se usa una palabra que significa pichoncitos gopki. ¿será una coincidencia? O tal vez una pista de una conexión histórica o cultural entre estas regiones. Es como si estuviéramos resolviendo un misterio culinario. Exacto como si cada nombre fuera una pieza de un rompecabezas, que nos ayuda a comprender la evolución de este plato, y no solo en Europa del Estógor. Tenemos holishkes en la cocina judía, askenazí, lahana dolmasí en Turquía, malfuf en Jordania y Siria. Es increíble cómo un mismo concepto culinario puede tener tantas expresiones distintas. Me encantaría saber si nuestros oyentes han probado alguna de estas variantes. Sería fantástico conocer sus experiencias. Mientras tanto, podemos hablar un poco de los elementos básicos de la col rellena. Claro, hablemos de su anatomía. Tenemos las hojas de col, que actúan como envoltorio, un relleno, que puede variar muchísimo, y una cocción lenta, ya sea al vapor o hervida. Y aquí es donde se ve la ingeniosidad de este plato. Las hojas de col más grandes se usan para envolver, mientras que las más pequeñas se pican y se incorporan al relleno. Nada se desperdicia. Un ejemplo perfecto de cocina sostenible antes de que la sostenibilidad se pusiera de moda. Totalmente. Y la variedad de rellenos es asombrosa en Europa del Este. La carne suele ser el ingrediente principal, pero en Líbano, por ejemplo, el relleno se basa en arroz. Y en Ucrania incluso usan hojas de col encurtidas, lo que debe darle un toque ácido muy particular. Sí, y en algunas regiones de Canadá el relleno puede incluir setas silvestres o kasha. Kasha, ¿qué es exactamente? Es una especie de gachas de cereales, un ingrediente tradicional en la cocina de Europa del Este. Suena delicioso, imagino que la col rellena en Canadá debe tener un sabor único. Y hablando de sabores únicos, no olvidemos la tradición croata de la col rellena con cerdo ahumado para Navidad. Un clásico navideño que nos habla de cómo la comida se entrelaza con las tradiciones y las celebraciones familiares. Y hablando de conexiones familiares, ¿sabías que la col rellena tiene un pariente cercano? ¿Te refieres al dolma? Es exactamente el dolma, que se prepara con hojas de parra en vez de col. Dos platos con un alma similar, pero con un toque único que los diferencia, una muestra más de la riqueza de la gastronomía mundial. Es fascinante ver cómo un mismo concepto culinario como el de envolver un relleno en una hoja puede dar lugar a platos tan diversos en diferentes culturas. Y esa diversidad es lo que hace que la gastronomía sea tan apasionante. Cada plato tiene una historia que contar, una conexión con la cultura y las tradiciones del lugar de donde proviene. Y en el caso de la col rellena, esa historia nos lleva a un viaje fascinante a través del tiempo y del espacio. En la siguiente parte de nuestra inmersión profundizaremos en el significado cultural de este plato tan versátil. ¿Te parece? Por supuesto, hay mucho más que descubrir sobre la col rellena. Retomamos nuestra inmersión en el mundo de la col rellena, un plato que, como hemos visto, tiene un origen misterioso, Sí. pero una presencia global. Y en esta parte queremos explorar su significado cultural, porque la col rellena no es solo un conjunto de ingredientes. Es un plato que se ha tejido en la historia y las tradiciones de muchas culturas. Exacto, y uno de los aspectos que más me fascina es su conexión con la idea de aprovechar al máximo los recursos. En épocas donde la escasez era común, usar las hojas de col para envolver un relleno nutritivo era una forma ingeniosa de crear un plato completo y satisfactorio. Es como una lección de sostenibilidad culinaria, ¿no? Nada se desperdicia, todo se transforma. Precisamente, y esa filosofía de aprovechamiento se refleja en muchos aspectos de la cultura culinaria tradicional. Es una sabiduría que se ha transmitido de generación en generación. Y hablando de generaciones, la col rellena también es un plato que se asocia a la familia y a las celebraciones. Sí, en muchos países la col rellena es un plato que se prepara para ocasiones especiales como la Navidad en Croacia. Esa imagen de la mesa familiar reunida alrededor de una fuente de col rellena con su aroma irresistible es una imagen que evoca calidez, unión y tradición. Totalmente. Y ese valor sentimental que se asocia a la comida es algo universal. La comida
no solo nos nutre físicamente, también nos conecta con nuestras raíces y con nuestros seres queridos. Es un lenguaje universal que va más allá de las palabras y en el caso de la col rellena, ese lenguaje nos habla de la diversidad cultural, de cómo un mismo plato puede tener tantas variantes. Claro, la col rellena se adapta a los gustos e ingredientes de cada región en Europa del Este. La carne es protagonista en Líbano, el arroz toma el relevo, y en Ucrania el toque ácido de la col encurtida le da una personalidad única. Y no olvidemos el kasha en Canadá. Es común encontrar caja en otros platos canadienses. No tanto, el uso de kasha en la col rellena es un reflejo de la influencia de la inmigración ucraniana en Canadá. Es un ejemplo de cómo las tradiciones culinarias viajan y se adaptan a nuevos contextos. Es como si cada ola de inmigración dejara su huella en el recetario de un país. Y en el caso de la col rellena, esa huella nos habla de una historia de intercambio cultural de fusión de sabores. Y esa fusión de sabores es lo que hace que la gastronomía sea tan fascinante. Cada bocado de col rellena puede transportarnos a un lugar diferente, a una historia diferente. Es un viaje culinario que nos permite explorar no solo diferentes sabores, sino también diferentes culturas. Y lo que me parece más interesante es que a pesar de esas diferencias, la col rellena siempre conserva su esencia. Sí, esa esencia de plato, humilde, nutritivo y reconfortante, un plato que nos recuerda que a pesar de nuestras diferencias, compartimos la necesidad básica de alimentarnos y de conectar con nuestras raíces. Y hablando de conectar con las raíces, en la siguiente parte de nuestra inmersión, vamos a adentrarnos en el mundo de las recetas, vamos a explorar algunas de las variantes más populares de la col rellena, desde las más tradicionales hasta las más innovadoras. Preparados para un festín de sabores, hay mucho que degustar. Y aquí estamos en la última parte de nuestra inmersión en el mundo de la col rellena, después de explorar su misterioso origen, su significado cultural y su increíble diversidad, ha llegado el momento de adentrarnos en el terreno más delicioso, las recetas. Preparados para un viaje gastronómico que nos llevará a través de diferentes continentes,